Bueno, vamos a 2 de Corintios 9. 2 de Corintios 9, por favor. Y versículo 7, el apóstol Pablo dice: cada uno como propuso en su corazón, así dé, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de voluntariamente dando a su tabernáculo. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salvación que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, nota ahí que el apóstol Pablo está hablando de dando, y él dice que no debemos dar por necesidad o una manera que sentemos como culpa o algo así, debemos hacerlo de corazón. Y es verdad que muchos usan ese versículo según el contexto, entonces tiene que ver con dando, pues, dando de sus finanzas, dando de su dinero, lo que ganas del trabajo. Y todo eso es verdad, tiene que ver con dando su plata, porque la verdad, hermanos, es que sin Dios no vas a tener la capacidad de obtener esa plata en el trabajo, porque Él te dio la capacidad de hacerlo, la habilidad de ir ahí y hacer el trabajo, procesar energía para comer y también usarlo en el trabajo, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto. Pero hoy quiero usarlo espiritualmente, porque la verdad es que puedes usar el versículo para referir a más cosas que plata. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Vamos a 2 lugares en la Biblia para establecer ese mensaje. Vamos a Éxodo 25. Éxodo 25 en una mano y 1 Corintios 6 en la otra. Éxodo 25 y 1 Corintios 6. Okay. Y en Éxodo 25 y versículo 1 la Biblia dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón cuyo corazón la diere, si ve, tiene que ver con dando de corazón, como vimos en 2 Corintios, de su voluntad, porque es algo que haces voluntariamente. Dios no trata de enforzarte ni nada para vivir para Él y dar a Él. Es algo que haces porque amas a Él, ¿sí ve? Tomaréis mi ofrenda, versículo 8, y hacerme han santuario, y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostraré, es a saber, la semejanza del tabernáculo y la semejanza de todos los vasos, así haréis. Y parece que Jehová está diciendo a Moisés que debe hablar con el pueblo y pedir que ellos dan voluntariamente para que Israel pueda edificar un tabernáculo, un santuario para alabar a su Dios. Pero nota que Dios pide esto de Israel antes que ellos reciben las leyes ceremoniales, para decirlo así, en el Levítico, esas leyes que tienen que ver con los sacerdotes y cómo ellos hacen sacrificios. Primero de eso, tienes que tomar la decisión de dar las materiales para hacer el tabernáculo y para hacer el altar de holocausto y todas esas cosas, y ese lavar de agua, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Y la verdad, hermanos, es que eso aplica a nosotros. 1 Corintios 6, que debe tener en su dedo ya, y versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, que el tabernáculo del Antiguo Testamento es tipología de usted, cristiano, porque usted es el templo de Dios. ¿Sí ven?
Debes ofrecer su cuerpo a Dios y vivir para Él. Pero tienes que hacer eso voluntariamente. Tienes que dar a Él voluntariamente para hacer eso. Entonces se parece que si estamos ahí mirando esos materiales que Dios pidió de Israel para hacer el tabernáculo, y podemos pensar en lo que significan, puede ser que eso aplica a nosotros y lo que debemos dar a Dios para que Él pueda edificar nuestro templo hoy en día. Okay. Entonces, sabiendo eso, vamos a Éxodo 25 otra vez. Éxodo 25 y vamos a ver versículo 3 y ya vamos a leer todo eso para ver esos materiales. Okay. Y la Biblia dice, y esa será la ofrenda que tomaréis de ellos, oro y plata y cobre. ¿Qué significa oro en la Biblia? ¿De qué representa espiritualmente? Bueno, en Hebreos 9 dice que el arca del concierto fue cubierta de oro. Y aquí puedes ver ese arca y es hecho de oro, está cubierto con oro. Y ahí en ese arca había la presencia de Dios en el lugar santísimo. Entonces oro es conectado con Dios, hermanos, conectado con Dios. Y la primera cosa o persona que debes ver y enfocar es Dios, porque si no quieres buscar a Él, el resto significa nada. Solamente estás haciendo cosas, pero no estás haciéndolo con su corazón, proponiendo ahí que quieres buscar a su Dios y como a llegar a Él y conocerle más y más. Él debe ser el principio de todo. Debes poner a Él en el trono de su corazón, en su lugar santísimo, para que Él pueda edificar su tabernáculo, ¿sí ve? Entonces, oro es muy importante y como ves aquí en esta foto, había muchas cosas que tenía oro adentro del tabernáculo y también afuera algunos. Pero más que todo, ese arca fue cubierta de oro porque oro representa Dios. Pero también había plata que tenía que dar para la edificación de ese tabernáculo de Israel. Y la Biblia dice que las palabras de Jehová, plata refinada en horno de tierra, colada 7 veces, mostrando que la plata representa la palabra de Dios. Y debes reconocer que Dios dice que Él va a guardar sus palabras para siempre hasta que esta generación. Entonces mi pregunta es, si estás buscando a Dios, Él, específicamente su Espíritu, va a apuntarte directamente a su plata, directamente a la palabra de Dios y mostrarte que Él te dio todo porque Él está guardándolo. Él no va a perder ninguna palabra, todas las palabras son limpias. No podemos hacer este mensaje sin tener el Espíritu confirmando su palabra. Entonces, ¿tienes la palabra de Dios? Gloria a Dios y gracias a Él puedes renacer y tener a Dios y no vivir para Él según su palabra y vas a ser salvo. Gracias a Dios por eso. Pero si tú realmente quieres llegar al punto que voluntariamente das de ti mismo cada día, debes responder a la llamada de Dios diciendo, vea, puedes tener toda la habla de Dios que es limpia y pura, en su mano, en su lenguaje, porque Dios habla español. ¿Cuál versión es ese? Ese es la Reina Valera 1865, eso es lo que es. Y no vas a encontrarlo por comparando a los manuscritos, nada así. Si haces un estudio histórico así, nunca puedes llegar a la certidumbre 100% de este asunto. Es algo de fe. Eso puede ayudarte, y a veces ayuda a algunos, pero para creerlo doctrinalmente debe ser algo de fe, tanto como cuando buscaste a Dios y confiaste en Él para salvar su alma, era algo de fe. ¿Sí ve? Y había muchos como yo que no había leído la Biblia antes de poner fe en Cristo. Solamente confiaban en la palabra que tenía, que era el Evangelio de Cristo. ¿Sí ve? Entonces debemos reconocer esa verdad y buscar a Dios para edificar nuestro oro y dejar que Él nos muestre la plata, que es la palabra de Dios.
Pero también ese versículo en Éxodo hablaba sobre cobre. Cobre, ¿qué es eso? Bueno, en Revelación 1 y versículo 15 dice, hablando de Cristo, y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno. Y latón es una aleación de cobre y otros metales. ¿Sí, ve? Y cobre fue utilizado más que todo aquí. Este altar de holocausto fue hecho de cobre, si no sabía. Y Jesús tiene pies de latón fino porque Él sí se fue al infierno para dejar sus pecados ahí. Técnicamente entró y salió de una para ir al seno de Abraham, para los que saben esa doctrina. Entonces, cobre representa juicio, ¿sí, verdad? Y la verdad, hermanos, es que si estás buscando a Dios y tienes su palabra, puedes, por medio del poder de Dios y su Espíritu, dar las palabras de Dios a otros y eso juzga a ellos. No es usted, sino la palabra que Dios el Padre había dado a ti. Tanto como Jesús, cuando Él estaba aquí en la tierra, en su ministerio, en Juan 12. Y Él dijo que vea, yo no juzgo a nadie, sino la palabra que mi Padre había dado a mí. Eso juzgará en el postrer día. ¿Sí, verdad? Entonces, si estás dando su tiempo y su energía para buscar a su Dios y buscar la Biblia y leerlo cada día, Dios va a enseñarte juicio para que Él pueda utilizarte y utilizar su templo, ¿sí ve? Para que puedas glorificar a Él afuera hablando con otros acerca de Jesús. Gloria a Dios. Vamos a Éxodo 25. Éxodo 25 y versículo 4 dice, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino fino, y pelos de cabras. ¿Qué es todo esto? Bueno, si ves aquí, el tabernáculo tenía capas diferentes de linos finos, cosas hechas de pelos y de pelos de cabra, como dice así, y lino fino era parte de eso. Y el cárdeno y ese púrpura y carmesí fue utilizado para hacer los colores. Había uno que tenía color de carmesí, como sangre, y uno de color de cárdeno y otro de púrpura, que tenía que ver con esas cortinas aquí, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, todo eso era muy importante. Bueno, ¿qué significa ese lino fino? Los colores es otro estudio, pero hay mucho ahí. Pero el lino fino, la Biblia dice en Revelación 19, que el lino fino son las justificaciones de los santos, es decir, su justicia. Y esos colores fueron utilizados para colorar ese lino fino, para representar algo. Su justicia, usted viviendo para Dios. Y Pablo había dicho en Romanos 1 que debemos servir a Dios por nuestros espíritus. Esa es la manera que buscamos a Dios. Entonces el lino fino representa dando su espíritu. Y eso es importante, hermanos, porque cuando renaciste, Dios dio vida a su espíritu porque estaba muerto en delitos y pecados. Pero Él revivió eso. Entonces la conexión que tienes con el Espíritu Santo es por medio de su propio espíritu. El Espíritu con el mayúscula testifica a su Espíritu que eres un hijo de Dios. Eso es como sabes eso. Entonces tienes que buscar a Dios primero por su Espíritu. ¿Sí, va? Tienes que dar eso a Él. Buscar su voluntad en su vida, por ejemplo, después de proponiendo en su corazón de vivir para Él. Pero también Éxodo 25 habla de pedos de cabras. Y creo yo que eso tiene una conexión a su alma específicamente. Cuando lees el Antiguo Testamento vas a ver que cuando los sacerdotes tenían que chequear un leproso, alguien que tiene lepra, tenían que mirar su pelo y dar cuenta si era blanco o negro o qué estaba pasando ahí a donde está conectado su cuerpo. Usaba eso para confirmar si tenían lepra o si había terminado, cosas así.
Y sabemos que la leprosia es tipología del pecado, ¿no? ¿Sí? Porque leprosia cuando lo tienes no puedes sentir nada, pero te afecta. El pecado te afecta, pero muchos ni siquiera dan cuenta porque no sienten nada hasta que las consecuencias llegan. Y eso sigue edificando y poniendo más y más pecado se pone ahí hasta que algo pasa en su vida que destruye la vida, su vida y también lo de otros. ¿Sí ve? Leprosia es así. No sientes nada hasta que no puedes hacer nada con esa parte de su cuerpo. Okay. Piensa en Sansón si eso te ayuda. Porque cuando él tenía su pelo, tenía la fuerza de Dios, estaba siguiéndole por su espíritu. Con todas sus imperfecciones, a lo menos estaba escuchando las palabras de Dios y reconoció algo acerca de eso, que necesitaba su pelo largo para hacer esas cosas. Pero cuando su pelo fue cortado, él perdió el Espíritu de Dios, porque ya su alma fue cortado en relación con Dios, porque lo dejó por una mujer, si no sabes la historia ahí. Pero después de él entrando a la cárcel y todo eso, él voluntariamente a lo menos pidió y buscó a Dios en oración, pidiendo ese poder otra vez, y cuando lo hizo de alma ya su pelo no importaba tanto. Si él era ciego, puede ser que eso le ayudó a ver lo que era importante porque ya no estaba usando sus ojos para mirar a las mujeres por ahí, todo eso, como hacen los hombres hoy en día. Básicamente son los hombres en 2022 son exactamente como Sansón. Hay una palabra específica para eso en español, usted sabe cuál es, ¿no? Tienen ese problema de ojo y en lugar de ser un concierto con sus ojos como Job, tratan de buscar todo con sus ojos. Entonces Dios cegó a Sansón para ayudarle a buscar a él. ¿Sí, ve? Eso es la conexión de pelo con el alma. Entonces tenemos nuestro espíritu, nuestro alma. Éxodo 25 y versículo 5 dice: y cueros de carneros teñidos de rojo, y cueros de tejones, y madera de cedro. Y ahí tenemos esos cueros. Como dije, una de estas cosas era pelos de cabra, ¿sí ve? Y su cuero, su piel. Y este tabernáculo, su estructura fue hecho por madera. Y la Biblia dice que debemos presentar vuestros miembros, es decir, nuestros cuerpos, por siervos de la justicia para santidad. Entonces debemos voluntariamente dar nuestro espíritu, alma y cuerpo a Dios para que podamos ser santificados cabalmente según su voluntad. 1 de Tesalonicenses 5. ¿Sí, ve? ¿Cuál es la conexión con cueros y madera? Bueno, nuestra calavera, ¿cierto? Nuestros huesos son como la madera, la estructura de nuestro cuerpo. Tenemos piel, cueros. Y sangre, el color de rojo, como ya estábamos diciendo, de carmesí. ¿Sí, ve? Y interesantemente, si estaba fuera del tabernáculo y miras el tabernáculo, parece como una basura, que no hay algo especial ahí. Porque estás viendo lo que está afuera y solamente es ese cuero de cabra y todo eso y ya. ¿Sí ve la parte que es como marrón? Tienes que entrar adentro para ver toda la riqueza que está ahí, todo ese oro y plata y piedra preciosa. Y sabes qué, cristiano, Dios escondió su tesoro, el Hijo, adentro de personas como usted, hecho de tierra, adentro de ti. Y muchos no pueden mirarte ya y reconocer que eres un hijo o hija de Dios, pero usted lo sabe. Entonces ofrece su espíritu, su alma y su cuerpo a Dios. Debe tener manos limpias tratando de servir y buscar a Dios en todo para hacer su voluntad. ¿Sí, verdad? La Biblia dice, tenemos nuestros pies listas con la preparación del evangelio de paz para caminar y hablar con otros, usar nuestras bocas, porque palabras son espíritus según Jesús, para dar la palabra de Dios a otros. Entonces, otra vez,
voluntariamente dando de sí mismo a Dios. Primero dando las partes profundas de su corazón para buscarle. Y Él va a darte todo, su espíritu, su palabra. Y con la palabra la capacidad de juzgar. Y ya usted ofrece su ser a Él para que Él pueda utilizarte para dar ese juicio, dar ese evangelio a otros. Proponiendo en su alma y siguiendo su espíritu, y por eso su cuerpo, sus miembros caminan para hacer cosas justas, cosas santas. ¿Sí ven? Y cada cristiano tiene que tomar esa decisión diariamente. Debemos negar a sí mismos y tomar nuestra cruz diariamente. ¿Sí ven? Para seguir a Cristo. Porque Él lo había hecho para ti, para salvarte. Él nunca fracasó con eso, nunca pecó. Y gloria a Dios por viendo este estudio, porque sabes que Israel, ellos voluntariamente dieron mucho para hacer ese tabernáculo. Dios había dado todo ese oro y plata y piedras preciosas y todas esas riquezas a ellos cuando salieron de Egipto, porque ellos despojaron al enemigo de Faraón. Pero ya después de recibiendo todo eso, están dando lo que recibieron a Dios. Nosotros recibimos todo de Dios y debemos dar de las cosas que Dios nos dio, porque nunca podemos dar más que Dios da a nosotros. Pero Dios es caballero, no esfuerza a nadie. Vas a hacerlo voluntariamente, de corazón, o piensas que es algo de necesidad para estar bien con Dios, o lo haces con un poco de rencor ahí, no me gusta, pero lo hago para que otros me ven. Nada de eso cuenta entonces, una basura. No cuentan los ojos de Dios. Entonces mira a Dios, hace esa mirada arriba y mira a sí mismo y reconoce que estás dando todo de ti a Él. Corazón entero, ¿sí ve? Y Él te santificará cabalmente. Él lo prometió. Éxodo 25. Éxodo 25, y ya perdí mi duda. Éxodo 25 y versículo 6 dice: aceite para la luminaria, especias para el aceite de la unción y para el sahumerio aromático. Y aquí tenemos aceite, especias y sahumerio. Y la Biblia dice en Revelación 8 que hay incensario. Y ese incensario es hecho de aceite, especias y sahumerio, si no sabía. Y eso representa las oraciones de todos los santos. Y aquí es altar de incenso. ¿Sí, verdad? Entonces representa sus oraciones. ¿Estás dando a Dios por orando a Él? Sí, ¿verdad? Si tienes las especies a un medio de Él, vas a oler bien en los ojos de Dios porque quieres relación con Él. La cosa interesante de llegando a Dios es cuando lo haces, quieres llegar más y más a Él. Es algo exponencial. Si lo comienzas y sigues haciéndolo, ya no puedes pensar cómo es la vida sin hacerlo. Es duro pensar cómo era antes. Te da una tristeza que dando cuenta que viviste parte de su vida sin Él. Pero eso solamente pasa si buscas a Él. Y Él quiere más de ti porque hueles mejor para Él en su nariz, pues. Okay. Entonces debes orar a Dios. Orar para ser lleno de su Espíritu. El aceite representa al Espíritu Santo. Todo eso, ese aceite y todo eso también era la manera en que este candelabro que está ahí podía tener fuego y siempre estaba prendido. Nunca se apagó porque representa al Espíritu de Dios en tu vida, dando luz encima de esta mesa de propiciación del pan, de ese pan de propiciación, o como la Biblia lo dice, pan significando la palabra. Y el Espíritu te da luz para entender la palabra si oras a Dios acerca de eso. Okay. Teniendo al Espíritu hace que sus oraciones son eficaces en los ojos de Dios y en su oído.
porque ora según la voluntad de Dios que Él te mostró en la palabra. Y Dios promete, si oras según su nombre, su voluntad, Él va a hacerlo. Entonces, si crees que, yo voy a orar a Dios para un Mercedes o una mansión, para este momento, Él no tiene que cumplir eso. Eso no está en su voluntad. Él te prometió una mansión en el futuro, eso sí, en Nueva Jerusalén. Y Él te prometió ayudarte con lo que necesitas. No necesitas un Mercedes, puede ser que necesitas un carro, y Dios te ayudará con eso. ¿Sí ve la diferencia? Todo depende. Pero es muy importante buscar a Dios en oración para que esa conexión siga mejorando más y más. Y llegas más a Él y buscas a Él. Cristianismo es una relación personal, no es una religión oculta de cosas que haces esperando que Dios te ve. Dios ya te ve. Él quiere saber si vas a escucharle y buscarle. ¿Sí, verdad? Es bueno ver eso. Mira que estamos llenando nuestro tabernáculo con cosas. Tenemos Dios en nuestro corazón. Y por eso Él llena nuestro espíritu y podemos servir a Él. Y dar cuenta de su voluntad y buscar a Él en oración. Todo adentro de un cuerpo que no parece glorificado, porque no es. Y personas que ven a nosotros por la primera vez no van a saber que somos cristianos hasta que estamos ahí hablando las palabras de Dios. Es decir, que todas esas palabras salen del tabernáculo. En un estudio que hice en el pasado, dimos cuenta que el espíritu es tipología del sacerdote, porque es él que sale y entra al tabernáculo, y palabras son espíritu y son vida, y la palabra sale de ti, y ellos representan a Dios. Entonces tiene que ver cómo es su testimonio, etcétera, etcétera. Si usted hace lo que dice, ¿sí, verdad? Pero ellos entraron ese tabernáculo para recibir de Dios antes de salir. Tienes que seguir haciendo eso cada día, voluntariamente de su corazón. Y Dios edificará su tabernáculo. Éxodo 25 y versículo 7. Piedras oniquinas y piedras de engases para el éfod y para el pectoral. Y este sumo sacerdote aquí tenía un pectoral que tenía piedras preciosas, piedras diferentes ahí. Y tenía Urim y Turim que tiene que ver con esas piedras oniquinas. Y él, cuando salió del tabernáculo, tenía eso ahí para mostrar la gloria de Dios. Si vives bien para Dios, otros van a ver la gloria del Padre en su vida. ¿Sí, verdad? Piedras preciosas. ¿Pero qué más significa? Pedro dice que nosotros también somos como piedras vivas y debemos ser edificados para ser una casa espiritual. Entonces cada piedra preciosa en el edificio de Dios, que es su iglesia, el cuerpo de Cristo, es cada cristiano propio. Y si hay una cosa que debes dar más para ayudarte realmente a crecer, es voluntariamente darnos su tiempo y energía para reunir con los hermanos en la fe en su comunidad. Debes ir a la iglesia, debes ir a servicios el domingo, el miércoles. Si van a evangelizar, debes hacer eso. Si van a hacer reuniones de oración, debes hacer eso. Si van a hacer, instituto, debes hacer eso. Cuando esa puerta está abierta en la iglesia, debes estar ahí si puedes. Dios entiende si realmente no puedes por trabajo o algo así. Pero cuando no estás trabajando y no lo haces, es otro asunto completamente. Porque la verdad, hermanos, es que cuando sirves con otros hermanos, ustedes ayudan uno a otro a afilar y mejorar a ustedes
En esa manera que pueden dar más y más luz a su comunidad acerca de Cristo. Mejora sus piedras preciosas, hacerlo más como brillantes, resplandecientes. Y cuando estás dando su tiempo y su energía a ellos, y también las finanzas a la iglesia, si ve que eso está involucrado ahí, que no puede ser un lugar para reunir, si no hay alguien para pagar para eso es la realidad de la vida. ¿Sí ve? Dios entiende que necesitas plata, pero Él no quiere que seas amándolo más que Él. Es solamente algo para hacer cosas en este mundo. ¿Sí ve? Entonces reconoce quién te dio la capacidad de ganarlo y por eso das a Dios. Pero primero que dando las finanzas, tienes que ir a la iglesia para dar finanzas. ¿Sí, estás reuniendo y buscando a los hermanos para crecer en para que puedas reunir y conectar y hacer amistad, etcétera, etcétera. Vas a estar con esas personas para siempre jamás, porque no los buscas. Entonces eso es muy importante. Entonces ya podemos ver que Israel dio muchas materiales que tenían mucho valor voluntariamente para hacer el tabernáculo. Gloria a Dios por eso. Y también cristiano debes hacer lo mismo. La Biblia dice que en todo lo que hicieres, hacerlo de corazón como mirando al Señor. Todo que haces de corazón, entonces estás voluntariamente dando su ser a Dios. Buscas a Él y su palabra y su juicio en su vida para guiarte. Estás dando su espíritu, alma y cuerpo a Dios. Haces eso por oración y por teniendo comunión con los hermanos que te ayudan a buscar a Él también. Es cuando haces eso, hermanos, que puedes voluntariamente dar al tabernáculo de Dios para que Dios edifica más y más a ti en su cristianismo. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo esto acerca del tabernáculo. Y por favor, Señor, ayuda a nosotros a buscar a ti y reconocer la verdad y la importancia de dando a ti para que puedas edificar a nuestro tabernáculo. Queremos ser más como su Hijo, Señor. Y sabemos que necesitamos a ti, pero también necesitamos buscarte, porque eso es todo que requieres. Un corazón listo de sujetar y escuchar y cumplir lo que usted dice. Y eso no es algo de rey y hijo, pero puede ser. Eso es cierto que puede ser así. Es algo de amor porque reconocemos que sus mandamientos no son cosas graves. Es que no son graves. Son para nuestro bien. Entonces ayuda a nosotros a reconocer esa verdad y por eso queremos dar nuestras vidas a ti, que es nuestro culto racional. Y damos gracias por todo en la vida, Señor, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo. En cuál nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero que Dios les bendiga.